de Seguir Aprendiendo. El módulo número 3 vamos a hablar de todas las medidas de bioseguridad para todos los trabajadores. Allí vamos a tratar los siguientes temas: lavado de manos, distanciamiento social, el uso correcto del tapabocas. Recuerda que es importante realizar todas estas actividades de la manera correcta. Adicionalmente veremos limpieza, desinfección, manipulación de insumos, todo lo que tiene que ver con el tema, por favor, de manejo de residuos. Es importante que lo conozcas, así que vamos a continuar. Es importante conocer las medidas preventivas. Entre ellas tenemos el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Vamos con este primero, que es el lavado de manos. Recordemos que debemos hacerlo mínimo cada 3 horas en nuestra jornada laboral. Si yo veo que necesito hacerlo antes, claro que sí, podemos hacerlo. Debemos tener contacto con el jabón entre 20 y 30 segundos. Ahorita en un video más adelante vamos a entender qué hacer durante ese tiempo. Recordemos, las compañías o las empresas deben tener a disposición de los colaboradores, de sus empleados, elementos, por ejemplo, como el agua limpia, ¿verdad?, que lo tengamos a nuestra disposición, jabón para poder lavar nuestras manos y toallitas, en este caso de un solo uso, que son las desechables, para secar nuestras manos, al igual que el alcohol glicerinado. Recordemos que debe tener una concentración mínima del 70% de alcohol. El uso de alcohol glicerinado no va a reemplazar el lavado de manos. Entonces, ¿en qué momento puedo utilizar el alcohol glicerinado? Cuando tengo mis manos limpias, ¿verdad?, pero quiero aplicarlo porque voy a tocar mi rostro, ¿verdad?, o de pronto voy a hacer otra clase de manipulación y necesito mis manos limpias, entonces podemos hacerlo allí. Recordemos en qué casos debemos hacer el lavado de manos. Primero, antes y después de ir al baño, es algo que debemos hacer siempre. Segundo, después de manipular el dinero, sabemos que es de manipulación de muchas personas, lo dejan en diferentes lugares, por eso es que debemos lavar nuestras manos cuando lo manipulemos. Antes y después de tomar cualquier alimento, por favor, hagámoslo. Después de estornudar, con mayor razón o toser, debemos hacerlo allí. Antes de tocar la cara, ¿verdad?, también hagámoslo. Y si vamos a manipular, y si hemos manipulado, de hecho, objetos o elementos que sabemos que otras personas han manipulado, con mayor razón, no sabemos las personas que han tenido contacto con estas superficies, pues, en qué condición se encuentran, ¿cierto? Puede que en sus manos ellos hayan tenido el virus, no lo sabemos. Por eso la importancia del lavado de manos, como les acabo de indicar. Aquí los voy a dejar con el video que les mencioné anteriormente de cómo debemos lavar las manos, ¿cierto?, de manera correcta, sin desperdiciar agua, sin desperdiciar jabón y siendo efectivos. Entonces los dejo con el video y ya vamos a continuar. Lave bien sus manos. Este procedimiento le tomará entre 40 y 60 segundos. Humedezca bien sus manos. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos y frótese la palma de una mano con la otra entrelazando los dedos. Frote el dorso de una mano con la palma de la otra. Repita el procedimiento con la otra mano. Frótese los pulgares con movimientos de rotación hacia afuera para eliminar las bacterias. Repita el procedimiento con el pulgar de la otra mano. Frote el dorso de los dedos de una mano con la otra. Lávese bien las uñas de una mano contra la palma de la otra, haciendo movimientos circulares. Repita este procedimiento con las uñas de la otra mano. Elimine el exceso de jabón de cada mano individualmente. Luego enjuague frotando las dos manos. Cierre la llave. Seque cada mano con una cara de la toalla. Bueno, ya sabes cómo hacerlo, así que manos a la obra. A partir de hoy, a lavar nuestras manos de manera correcta. Vamos a hablar del distanciamiento físico. Recuerda que deben ser 2 metros donde quiera que estés, donde haya más personas. Cuando las compañías hacen reuniones, se aconsejan que sean virtuales y vía online,
pero si es posible. Si no, pues si definitivamente tenemos que ir a la compañía o a algún lugar, por favor que allí también se respete el distanciamiento. Para eso se les aconseja o que sean por grupos, ¿sí? Grupos pequeños, o si deben estar todos, por ejemplo, pues que el lugar donde estén se respete el distanciamiento. Es importante que nosotros también estemos allí muy pendientes del distanciamiento que guardamos con otras personas y con nuestros compañeros. La toma de alimentos, recordemos lavar manos antes y después de consumirlos. Adicionalmente, pues debemos mantener la distancia, ¿cierto?, de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando consumamos alimentos debemos hacerlo respetando la distancia, y no solamente esto, sino también verificando el lugar donde nos estamos sentando, que esté limpio, que esté desinfectado. Cuando llevamos nuestros propios alimentos, tratemos de no compartir, por ejemplo, los platos, cucharas, todos aquellos elementos que utilizamos para consumirlos. Hay zonas que están destinadas para hacerlo, por favor respetémoslo, no consumamos en lugares diferentes, lugares distintos. Cuando no llevamos almuerzo, ¿cierto? Porque puede suceder y nos toca de pronto retirarnos de la instalación de donde trabajamos o donde estamos, o quizás pedimos un domicilio, ¿cierto? Ahí vamos a tener contacto con otras personas. Entonces, cuando salimos de nuestro lugar de trabajo, recordemos, hay que recordar los protocolos cuando salimos a la calle, cuando entramos nuevamente, proceso de desinfección, absolutamente todo lo que hicimos al comienzo cuando ingresamos a laborar. Ya si es porque pido un domicilio, entonces allí recordemos, desinfectamos muy bien lo que nos entregan, mantengamos la distancia, tratemos de hacer los pagos con plataformas, con tarjeta, como les he dicho siempre. Todo el contacto, ¿cierto?, que yo pueda evitar es muchísimo mejor, así me voy a estar protegiendo mucho más. Entonces, cuando vamos a calentar los alimentos, porque pues bueno, ya los trajimos nosotros, ¿cierto? Entonces, es importante que limpiemos el panel de control, si es en el horno microondas, desinfectar todo lo que vayamos a manipular nosotros, que sea necesario, ¿sí? No manipulemos objetos que realmente no necesitemos. Y adicionalmente recordemos que nuestra alimentación debe ser balanceada, debe ser muy sana y debemos mantener hidratados, por favor. Es por el bien de nosotros y por salud debemos hacerlo. Elementos de protección personal. Cuando utilizamos las caretas, como vemos allí, ¿cierto?, eso no me exime de la utilización del tapabocas. Recuerden que es uso obligatorio del tapabocas. Adicionalmente, son dotación de parte de la empresa, pues como tal debemos utilizarla. Las personas que realizan actividades, por ejemplo, de aseo, manipulación de residuos, ellos llevan unos elementos adicionales porque su protección debe ser mucho más alta, ya que están más en riesgo al tener contacto con esta clase de residuos. ¿Ellos qué deben utilizar? Entonces, ellos utilizan guantes. Adicionalmente, ellos utilizan esta clase de gafas que se llaman como gafas. Estas, por ejemplo, miren, les va a proteger esta parte, ya que está cerrada. Aquí la parte de la nariz, esta parte de arriba está cerrada, ¿ven? Entonces, no hay lugar por donde ellos quizás lleguen a tener contacto si llega a saltar de pronto alguna partícula que llegue a contener el virus. Por eso es importante que utilicen monogafas como esta. Existen diferentes clases, pero la que podamos obtener es perfecta para protegernos. Entonces, las monogafas, los guantes, el tapabocas, ya lo sabemos, ¿verdad? Y es importante usar un delantal. Entre más protegidos estemos, muchísimo mejor, ya que así vamos a evitar estar en contacto con el virus. Cuando terminemos nuestras actividades, si son elementos que me da la compañía, entonces debo dejarlos allí mismo. Por favor, la idea no es que los retiremos de la compañía, a menos que tengamos autorización para hacerlo. Hay un lugar que debe estar destinado para desechar, o deshacernos de estos elementos que son desechables. Si son de los que yo puedo reutilizar, entonces por favor lavemos muy bien, desinfectemos y coloquemos en un lugar que se puedan secar al aire libre, bien ventilado, por favor. Recordemos no retirarlos de la compañía a menos que tengamos autorización. Y lavar nuestras manos antes y después de utilizar los elementos de protección personal y de realizar cualquier actividad de limpieza y desinfección. El uso del tapabocas. Entonces, primero ya sabemos, ¿no? Lavar las manos antes y después de manipularlo. ¿Cómo nos vamos a colocar? Entonces, vamos a hacer el ensayo con este tapabocas, por ejemplo, que es el que conocemos normalmente. Entonces lo debemos tomar como muestra allí la imagen de las cintas o de las gomas, ¿verdad? Entonces, recuerden, este es blanco por lado y lado. Lo vamos a colocar así, verificando que estos pliegues hacia arriba son los que llegan hacia mi cara. Lo colocamos como vemos en la imagen, ¿cierto? Entonces, ella misma que nos muestra, debo dar forma aquí, pero acá abajo debe cubrir la parte del mentón, ¿ven? Así. Esa es la manera en que debemos utilizar el tapabocas como nos enseña.
No tocarlo, ¿verdad? Y retirarlo de esta misma manera. Es importante. Ahorita más adelante, de una manera más práctica, vamos a ver cómo utilizar de manera correcta diferentes clases de tapabocas, porque pues no todos utilizamos el mismo tipo. Otras recomendaciones adicionales. Si es desechable, ya sabemos que no debemos reutilizarlo al final de nuestra jornada, lo desechamos. Por favor, es importante que cuando yo lo deseche, vamos a hacer de la manera correcta, que también ya lo vamos a ver más adelante. Revisemos todas las instrucciones e indicaciones que nos dé el fabricante. Es importante revisarlas antes de utilizarlo. Si yo me lo retiro porque voy a consumir un alimento, entonces debo dejarlo dentro de su mismo empaque, no lo dejemos en cualquier lugar, no lo guardemos en el bolsillo, no lo guardemos entre el bolso, porque se puede dañar. O adicionalmente, podemos propagar el virus sin tenerlo dentro de otros objetos, entonces nos estamos exponiendo muchísimo más. Por eso es importante guardar el empaque del tapabocas que nosotros compremos o que tengamos. No los dejemos sobre una mesa, dejémoslo en el empaque es para protegerlo. ¿En qué casos entonces yo debo desecharlo? Si se rompe, desecho automáticamente. Si yo veo que está sucio y es desechable, también, o si está muy húmedo. Pero si es de los que podemos lavar, entonces lavémoslo, por favor, porque es nuestra protección. Entonces vamos a ver la manera más práctica de cómo ponernos y usar los diferentes tapabocas que existen actualmente. Bueno, ahora te voy a mostrar la manera correcta de manipular y de utilizar los tapabocas. Vamos a iniciar con este, que es el que conocemos normalmente, ¿verdad? Que es desechable. Recuerden, manos limpias antes de manipularlo. Lo vamos a tomar de las bandas o de las gomas. ¿Cómo sabemos cuál es la parte que va interna? Es porque están las costuras y estos pliegues van hacia arriba. Los externos van hacia abajo. Entonces, ubicamos de esta manera, así. Ubicamos en nuestra nariz y bajamos. Cubierto la parte de abajo, nuestra nariz, hormamos, y esta es la manera correcta en que vamos a utilizar el tapabocas. Ahora retiramos exactamente de la misma manera, no vamos a tocarlo para nada, excepto porque lo vamos a desechar, ¿cierto? Entonces ahí sí, parte interna hacia adentro y externa hacia afuera. Cortémoslo, por favor, así evitamos que cualquier otra persona lo vaya a utilizar. Recuerden, desechables hay que cambiarlo todos los días. Vamos ahora con este otro. Él nos da las indicaciones, ¿cierto? Las personas cuando van a utilizar el tapabocas deben leer muy bien qué nos dice el fabricante, ¿cierto? No vamos a dar por sentado que sabemos cómo hacerlo. No sobra que leamos porque hay alguna información que nos puede estar haciendo falta. Las tiras o cordones los vamos a ubicar en la parte de abajo de nuestra mano de esta manera. Esta parte es la que va en nuestra nariz, entonces ubicamos, tira de arriba inicialmente, ubicamos de esta manera, luego la tira de abajo, lo vamos a hacer de esta manera, entonces va a quedar cubierto, abajo, arriba. Esta es la manera correcta de utilizar el tapabocas. Ahora, lo retiramos de la misma manera. Primero, la de abajo la vamos a retirar con cuidado, lo sujetamos de acá y ahora vamos con la segunda. Esta es la manera correcta en que debemos utilizar y retirar esta clase de tapabocas. Por favor, cuando son desechables ya sabemos, ¿no? No los podemos volver a utilizar. En este caso, como lo puedo reutilizar, por favor, lávelo muy bien al finalizar la jornada y cuando no lo estén utilizando, manténgalo por favor en su empaque original. Es una manera de protegerlo. Y vamos con este último, que es otra clase de tapabocas que también hemos visto muy seguido. Igual, lo vamos a manipular de las correas. Entonces, ubicamos, ¿verdad? Orejas con cuidado y apuntamos en la parte de atrás. Orejas, cubierto, manera correcta, retiramos y igual. Ninguno de los tapabocas lo vamos a manipular en la parte externa, por favor, cuando lo estemos utilizando. Si lo hacemos por error, lavemos nuestras manos. Ya sabes cómo utilizar los tapabocas, así que manos a la obra, comienza a hacerlo de la manera correcta. Ahora veremos la limpieza y desinfección de diferentes áreas, zonas comunes, herramientas, lo que utilizamos para elaborar en nuestras actividades. Recuerden, hay que utilizar pañitos, por ejemplo, como el que tenemos acá, ¿verdad? Un pañito limpio, siempre, por favor, en la medida de lo posible, pues que no vaya a soltar de pronto pelusa, ¿cierto? Para que las superficies queden mejor limpias. Entonces, recordemos,
Hay que utilizar desinfectantes o alcohol al 70%, por favor, no lo olvidemos, para limpiar los objetos, superficies, todo aquello que estamos manipulando para realizar nuestras actividades diarias. Y las superficies de los baños, importante también desinfectarlas. O cualquier superficie, ¿cierto? Que nosotros podamos llegar a toser o a estornudar allí, desinfectemos inmediatamente. Esto es para cuidarnos y protegernos entre todos. Las áreas, por ejemplo, pisos, paredes, puertas, las que nos enumeran allí, es importante lavarlas de la siguiente manera. Primero, usar el detergente que usamos siempre, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Segundo, vamos a entrar a desinfectar con hipoclorito, que es una de las opciones. La idea es aplicarlo y dejarlo actuar entre 5 y 10 minutos y luego vamos a retirar, ¿verdad? Con un paño húmedo retiramos muy bien. Otra solución que también podemos utilizar es el dicloroisocianato de sodio. Ojo, hay que verificar todas las instrucciones, todo lo que el fabricante dice para que nosotros lo podamos hacer de acuerdo a las instrucciones y hacerlo de la mejor manera. Si no demos por sentado que sabemos cómo hacerlo, la leidita pues nos va a ayudar muchísimo en estos casos. Entonces, disolvámoslo de acuerdo a cómo nos indiquen y cómo lo necesitemos utilizar. Las superficies del baño debemos desinfectarla mínimo una vez al día. Si podemos hacerlo más veces, mucho mejor. Recuerden que en este momento el exceso de limpieza es fabuloso porque pues nos estamos desprotegiendo, entonces en este momento no nos va a sobrar. Y hay que tener un espacio disponible para los insumos, con lo que desinfectamos, limpiamos, los pañitos, todo estar en un lugar que esté muy bien identificado para que las personas que en algún momento lleguen a necesitarlo, pues sepan en dónde ubicarlo y a dónde acercarse. Ahora, la limpieza y desinfección, por ejemplo, nuestros elementos de trabajo, también debemos desinfectarlo, pero de la manera correcta. Entonces, limpiamos y desinfectamos el computador, personas que manipulamos computadores, controles, teléfonos, ya ahorita vamos a ver cómo hacerlo para que quede mucho mejor cada vez que realicemos esta actividad. Por ejemplo, mesas, repisas, ¿cierto? El escritorio donde yo tengo mis objetos, si tengo aparatos electrónicos, controles, teléfonos fijos, celulares, todo ello, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, se limpian empleando un pañito, que ahorita también lo vamos a explicar muy bien, impregnado de alcohol, entonces que no sea en exceso para de pronto no generar algún accidente, o si es agua de igual manera, que sea leve, que sea humedecido, por favor, porque podemos llegar a generar daños dado el caso que de pronto está un aparato electrónico, ¿cierto? Entonces hay que tener mucha precaución. Entonces vamos a ver cómo debemos limpiar nuestras herramientas y nuestros elementos de trabajo. Bueno, ahora de manera más práctica vamos a entender un poco más cómo hacer la limpieza y desinfección. Recuerden, guantes, monogafas y un delantal es lo que debemos utilizar como elementos de protección. Entonces, por ejemplo, nuestro teléfono fijo lo manipulamos haciendo llamadas, haciendo gestión. Recuerden, un pañito limpio, primero retiramos impurezas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Recuerden, vamos a dar la vuelta porque el pañito ya quedó con impurezas. Aplicamos en este caso alcohol, una cantidad pequeña para no llegar a crear alguna afectación. Entonces limpiamos muy bien, retiramos, ¿verdad? Ahora es importante que las partes internas también queden limpias. Para eso lo vamos a hacer con este hisopo, al cual también vamos a aplicar alcohol en una cantidad muy mínima, de esta manera para no desperdiciarlo y sí tener control de la cantidad que estamos aplicando. Entramos por todas estas partes que es necesario limpiar, ¿verdad? De una manera muy minuciosa, lo vamos a realizar y pues vamos verificando que vaya quedando limpio. Esa es la manera, por ejemplo, con los teléfonos fijos. Con los computadores, en la parte del teclado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Por una parte limpia, retiramos impurezas. Por la otra parte, ¿cierto? Vamos a aplicar entonces el alcohol, o una cantidad poca. Si es agua con jabón, igual, una cantidad muy mínima. Desinfectamos, ¿verdad? Y luego con el hisopo hacemos la misma operación con un hisopo limpio, con alcohol o agua y jabón, lo que estemos utilizando. Entramos por todas las ranuras, estos espacios muy bien limpio. Recuerden que a veces caen partículas que a nuestra vista de pronto no las alcanzamos a ver, pero el hisopo sí va a entrar allí a estos lugares. Así es la manera como debemos desinfectar nuestras herramientas y todo lo que utilicemos para realizar nuestra actividad diaria. Así que ya sabemos cómo hacerlo, qué debemos utilizar, así que muchachos, manos a la obra. Ahora vamos a ver la parte de la limpieza, ¿cierto? Que debemos utilizar, que no se nos puede olvidar cuando vamos a desarrollar estas actividades. Entonces, recuerden, las personas que realizan actividades
manipulación de residuos, ¿cierto? Aseo. Entonces, recordemos rápidamente las monogafas, ¿cierto? Ya las vimos anteriormente, debemos utilizarlas porque nos protegen toda el área de nuestros ojos, importante, no se nos puede olvidar el tapabocas, los guantes, el delantal, ya eso debe ser parte de nuestra indumentaria para realizar este tipo de actividades, importante, no se nos olvide. Lavar manos antes y después de realizar la actividad. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos. Así llevemos guantes, hay que desinfectarlos, hay que lavarlos. Si son desechables, desechémoslos, ¿cierto? Pero recuerden que todo lo que hacemos es para protegernos y evitar el contagio del virus. ¿Y cómo poder hacerlo? Pues haciendo todo lo que nos indican los protocolos. Para que sea más efectiva la limpieza y la desinfección, entonces primero con el pañito vamos a retirar todas las impurezas y luego entramos a desinfectar, ¿sí? Así va a ser más efectiva, porque pues cuando no limpiamos y no solamente desinfectamos, entonces en las mismas partículas que están allí, pues las estamos prácticamente de un lado a otro, ¿cierto? Entonces la idea es retirarlas primero para que la desinfección sea muchísimo mejor. Eliminemos los guantes y los paños, que de pronto, un ejemplo, este es desechable, entonces yo qué hago después de hacer toda mi actividad, lo desecho en los lugares que ya deben estar destinados para dejarlos. Los guantes también, ¿cierto? El tapabocas, todo lo que sea desechable, dejémoslo allí en ese lugar que ya está destinado. Como les dije anteriormente, si no es desechable, entonces lavémoslo, desinfectemos muy bien y coloquemos a secar en un lugar donde circule el aire para poder utilizarlos nuevamente en una actividad de limpieza o desinfección que vayamos a hacer al día siguiente o en un rato después. Listo, manipulación de insumos y productos, importantísimo. Hay que también tener un protocolo para el lugar de almacenamiento, también debe estar limpio, debemos hacer la limpieza exhaustiva, desinfección, ¿verdad? Esta es una zona que no podemos dejar por fuera porque pues también vamos a tener contacto con estos lugares. Nuestros proveedores debemos verificar que ellos también cumplan con los protocolos, porque si ellos están cumpliendo, se protegen y nos protegen. Entonces, asimismo nosotros con ellos. Entre más personas cumplan con los protocolos, pues así más nos estamos protegiendo entre todos. Limpiemos y desinfectemos todos aquellos insumos y productos que llegan a nuestro lugar de trabajo. Es decir, todo lo externo que ingrese, desinfectemos, limpiemos muy bien, porque no sabemos de pronto en el recorrido cuántas personas tuvieron contacto con ese producto, no lo sabemos, por eso es mejor limpiar y desinfectar. Igual cuando nosotros entreguemos, igual sean productos o insumos, también entreguémoslos desinfectados y limpios, así estamos protegiendo a las personas con las que tenemos contacto. Y reduzcamos el contacto físico, es decir, si en el proceso para entregar un producto intervenían, por ejemplo, 3 o 4 personas, reduzcámoslo a 2, si es posible a 1, entre menos contacto haya entre todos nosotros y con lo que manipulamos, muchísimo mejor, es una manera de protegernos. Ahora la parte de reenvasados, por ejemplo, a veces se compran un ejemplo, el galón de hidroclorito, el galón de alcohol, ¿sí? Pero pues para no de pronto estar utilizando el galón por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Reenvasamos. Entonces, ¿cómo se aconseja reenvasar? Por ejemplo, este es un ejemplo muy pequeño. Yo lo reenvaso en este frasco, ¿verdad? Pero debo marcarlo muy bien, etiquetarlo para que las personas que de pronto lo vayan a tomar sepan que hay acá. Entonces, debe ser el nombre, en este caso, hidroclorito. La fecha, ¿cuándo se realizó? Yo lo reenvasé el 11 de junio, por ejemplo. Concentración, bueno, si tiene una concentración al 20%, eso quiere decir que está disuelto, se puede utilizar así, o si de pronto lo necesitamos puro, bueno, ya sabemos que este no va a ser. Y la persona que lo realiza, por favor, todo lo que se reenvase debe venir así etiquetado. ¿Para qué? Para que las personas no se vayan a confundir y de pronto generar algún daño por de pronto falta de conocimiento. Por favor, no lo olviden, es la manera correcta que debemos etiquetar cuando reenvasemos los productos. Cuando está en su envase original y no hay ninguna modificación, pues podemos dejarlo así, no hay ningún problema. Listo, ahora entonces el manejo de residuos. Las personas igual ya sabemos lo que deben utilizar, ¿cierto? Entonces guantes, monogafas, el delantal, listo. Cuando ya están haciendo este proceso de la limpieza de los contenedores, es importante que los residuos aprovechables, entonces van en bolsa blanca, que estén secos, ¿verdad? Que no vayan a tener residuos de los alimentos que quizás pudieron ir allí, sino que estén totalmente limpios para que se puedan continuar con otros procesos. Bolsa blanca, no lo olviden. Bolsa negra, residuos y todo lo que desechamos
en cuanto a guantes, tapabocas, ¿verdad? Las personas que se encargan de hacer estos procesos, cuando retiran todo lo que ya está entre bolsas, saben que bolsas negras no se debe abrir. Entonces también es para protegerlos a ellos. Recordemos, blanco lo aprovechable, negro lo que va en residuos. Listo, cuando realizamos la desinfección, porque hay que hacerla tan pronto retiran todas estas bolsas, entonces hay que hacer una limpieza muy exhaustiva, limpiar muy bien, porque pues lo que hay ahí son residuos. Entonces limpiamos con todos los elementos de protección personal que mencionamos anteriormente y lavar las manos antes, ¿verdad? Y después, y con mayor razón, porque estuvimos expuestos todo el tiempo. Entonces garantizar que cada persona que lo realice utilice sus elementos de protección personal para cuando entreguemos ya o hagamos la presentación y la recolección de todos estos residuos, pues ya se los pueden llevar sin ningún problema. Por favor, no nos pueden faltar la protección ante todo. Excelente, has terminado el módulo número 3. Te animo a que continúes para que pasemos al módulo número 4.